Buenos días, estimados amigos, miembros de Asís International, colegas, compañeros. Soy Herbert Calderón, Senior Regional Vicepresidente de la Región 8, Sudamérica, de Asís International. Asís International, la institución más grande de seguridad en el mundo, con más de 38,000 miembros activos, con presencia en 100 países y poseyendo 250 capítulos alrededor del mundo. En este caso, la región 8, de la cual estamos conversando y presentando esta actividad el día de hoy, consta de 3 subregiones: la región 8A, la región 8B y la región 8C. La región 8A, compuesta por nuestros colegas de Brasil, con 2 capítulos, la región 8B con 4 capítulos, nuestros países hermanos de Ecuador, Colombia y Venezuela, y la región C con 6 capítulos y 6 países también: Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Asís International nos ofrece muchos recursos. Uno de ellos es a través de estas plataformas gratuitas, en la cual mostramos y presentamos conocimiento, experiencias, buenas prácticas profesionales destacados como el día de hoy. Adicionalmente, Asís International nos ofrece estándares y guías gratuitos para sus miembros, así como sus herramientas que son las certificaciones, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Sin más preámbulos, quiero presentar el día de hoy a nuestro moderador, quien va a ser nuestro colega del capítulo Paraguay, Osmar Foloanzoñez. Él es jefe de seguridad y continúa el negocio en BBVA. Es licenciado en Ciencias Militares, perito, polígrafo. Osmar nos va a moderar el webinar del día de hoy que vemos en la pantalla. Protección a personalidades es un tema muy importante y crítico también. Y cedo la palabra a Osmar para iniciar la presentación de los panelistas. Muchas gracias, Osmar. Muchas gracias a los panelistas por estar el día de hoy. Adelante, Osmar. Muchas gracias, Herbert. Muy buenos días a todos y en nombre de ASIS le damos la más cordial bienvenida. Quiero hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Comentándoles que ASIS tiene como propósito, ¿verdad?, promover el desarrollo, la profesionalización y el mejoramiento continuo de la seguridad. Y en ese mismo sentido, desarrollamos periódicamente webinars de acceso gratuito sobre los diferentes temas que debe conocer un profesional de seguridad y que es un beneficio invaluable que ofrece ASIS digamos, a todos los que son miembros y también a aquellas personas que son invitadas. Hoy estaremos desarrollando la protección ejecutiva, que es un tema bastante interesante y que estará a cargo de Darío Carmel y de Ricardo Cruz. Las reglas básicas del webinar: cada ponencia durará un tiempo aproximado de entre 15 a 20 minutos. Durante el desarrollo de la webinar pueden ir desarrollando sus consultas o las dudas que tengan por medio del chat. Y que al finalizar las conferencias estaremos realizando las consultas a los disertantes. Es importante mencionar que la protección a personalidades o la protección ejecutiva o la protección VIP, como se le llama, ¿verdad?, dentro de las diferentes responsabilidades que el profesional de seguridad realiza, ¿verdad?, normalmente también en las organizaciones lleva el tema de la protección ejecutiva. Dependiendo mucho del tipo de organización, hay organizaciones grandes en las que se tiene diferentes profesionales o diferentes personas que desarrollan diferentes actividades dentro de la seguridad. Pero hay en otras organizaciones donde un solo digamos, responsable de seguridad lleva todo lo que es la gestión de riesgos de la organización y más la protección ejecutiva. Sabemos que la protección de personas es un trabajo de mucha sensibilidad y compleja en sus formas y procedimientos. Y un tema, por último, muy importante que quiero mencionarle es que actualmente, para la continuidad de negocio de las organizaciones, la protección del personal, ya sea del CEO o del country manager o presidente o como se le llame, ¿verdad?, es una prioridad y considerado un activo crítico en las organizaciones. Entonces, ya presentándole a nuestro primer ponente, que es Darío Carmel, quien es certificado en CPP.
Su formación académica de 1997 al 2000 realizó el curso de análisis de sistemas informáticos en la Universidad de Ramat Gan, Israel. Realizó diversos cursos con las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel, cursos de seguridad, protección a personalidad, de defensa e inteligencia. En el 2002 realizó la gerencia de seguridad en sistema de TI en Adnet Israel. Tiene los cursos de psicofisiólogo forense, que es perito polígrafo, tanto por la Poliscan que de Madrid, España, y el curso avanzado de poligrafía con Horowitz Gazit Institute, que es de Ramat Gan, Israel. Su experiencia profesional en 2000 al 2003 estuvo en la empresa de seguridad DAT-IN en Caracas, Venezuela, en el cargo de gerente de proyectos de seguridad. Actualmente él es socio y director de la empresa de seguridad SID Paraguay Global House Defense, del Instituto de Seguridad y Defensa y la empresa DRS en Paraguay. Le doy la bienvenida a Darío Carmel, a quien le cedo la palabra, y a la vez voy a dejar de compartir este slide para que pueda compartir la suya. Adelante, Darío. Dejo a tu cargo. Buen día a todos. Voy a poner mi pantalla. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, gracias por la presentación, Osmar, Herbert y Percy. Voy a dar un pantallazo en estos 15 minutos que tengo, 15 a 20 minutos que tengo, sobre fundamentos de protección a personalidades. La idea de la protección a personalidad en su definición es todas las medidas de prevención y reacción, como dice, tomadas por el personal entrenado para proteger a una persona que está específicamente bajo amenaza de asesinatos, secuestros, otros actos ilícitos. Es decir, estamos hablando de proteger o prevenir cualquier acto ilícito hacia una persona. Esa es la definición de protección a personalidades. Y cuando hablamos de protección a personalidades o ejecutivos, generalmente decimos que, bueno, que la protección se usa o practicada generalmente por dos ramos o áreas específicas. En el mundo privado, por personas con mucho dinero que tienen riesgos ya sea de secuestros, asesinatos o cosas parecidas, o famosos que quieren evitar ser molestados por sus fans, ¿no? En el gobierno estamos hablando de protección a personalidades en áreas más que todo políticos, ¿no? Para que no le causen un daño físico a las personas por represalias políticas. Obviamente también a personas del gobierno que van a áreas complicadas de conflicto y que pueden ser amenazadas. Vamos a hacer un poquito un pantallazo de los dos tipos, por lo menos los que yo defino como protección a personalidades o protección VIP. Generalmente está dividido en nuestra área normal en lo que es la protección desarmada o protección a celebrities. Por ejemplo, en este caso tenemos a Kim Kardashian con su escolta guardaespaldas, por lo menos su ex guardaespaldas. El perfil de una persona así tiene que ser un perfil alto, grande, una persona que pueda contener a los fans. No necesariamente tiene que ser alguien que realmente sepa mucho de seguridad, simplemente tiene que ser alguien que pueda contener a gente que se le tira encima. Y por otro lado, a la derecha van a ver un escolta VIP o un bodyguard armado generalmente, aunque depende de las regulaciones de cada país, que bueno, esa es una persona entrenada de una forma muy distinta. No necesariamente el tamaño aquí es lo que importa, sino las tácticas y la protección en general. Obviamente el objetivo de cada uno de estos dos es distinto. Uno es lo que llamaremos repeler el contacto físico de los fans, y el otro es repeler una agresión y un posible atentado contra la vida del protector VIP. Hay una tercera rama que comenzó realmente bueno, mejor dicho, no es que comenzó, pero se intensificó hace unos años en
en el conflicto de Irak, que son la protección a personalidades en zonas de conflicto o zonas de riesgo. Es un área de protección a personalidades más tipo militar, trabajando en caravanas militares, con equipos militares. La diferencia simplemente es, obviamente, que está en una zona de guerra o una zona de conflicto, por lo cual la protección pasa a ser de una protección semi-encubierta a una protección totalmente militar, ¿no? Y esos son los tres tipos o las tres definiciones que yo le doy en el mundo. Obviamente hay más de protección a personalidades. Hay protección a personalidades totalmente encubierta, pero bueno, estos son los tres tipos. Cuando hablamos de protección a personalidades, generalmente uno se enfoca en el escolta o el guardaespaldas, que puede ser, como dije, armado o desarmado. Pero en realidad la protección a personalidades es mucho más. Es no solamente la persona que está atrás del protegido, sino también alguien que se encarga de la seguridad física y obviamente ver cómo está la seguridad en el lugar, cómo está la seguridad en el trabajo, cómo están sus rutinas, los viajes, por ejemplo, al exterior, y más si voy en una zona de conflicto. Si yo como escolta lo único que hago es proteger y ver mi área en movimiento y no me doy o no reviso cómo está el hogar, la rutina, el gimnasio o en el trabajo, no estoy haciendo es decir, estoy descuidando lo más importante que es donde realmente me podían atacar, ¿no? Y la tercera área donde la protección de personalidades debe entrar es la seguridad en la información. ¿Y por qué? Porque hoy en día la información realmente está en todos lados. Y, por ejemplo, una persona o un protegido que todo el tiempo postea en las redes sociales dónde está, qué hace, con quién se encuentra, es un blanco. Por lo cual hay que cuidar la información. Obviamente las comunicaciones. El protegido no tiene que saber y entender el riesgo que existe en hablar de cosas complicadas, ya sea por celular, mandar mensajes que no tiene que mandar por WhatsApp o en distintos canales de comunicación. Documentos. Muchísimos casos hay de la gente que no cuida sus documentos, tira a la basura, por ejemplo, documentos, cheques sin titular, cosas sin... documentos que realmente pueden complicar a la persona si es encontrado por un posible atacante. La salud también es un punto en la seguridad de la información que uno tiene que cuidar. Y por último, lo que yo llamaremos situaciones delicadas, ¿no? Que son vulnerabilidades de personas que tienen algún riesgo, qué sé yo, alguna preferencia o algo raro que se puede utilizar para extorsionar. Omar, no sé si, creo que tú me estás dibujando la pantalla, si podrías borrar eso, creo que es tú el que estás dibujando eso, ¿sí? No fui yo. Bueno, ok, no importa. Obviamente el conjunto de estos tres áreas en realidad es lo que es la protección a personalidades, ¿sí? Es lo que es la protección a personalidades y no solamente el escolta o guardaespaldas. Y cuando yo hablo de protección a personalidades, primero lo que tengo que entender es el riesgo que tiene mi protegido, si realmente existe una amenaza real, cuál es la amenaza. Y obviamente después de que entiendo la amenaza, voy a buscar las vulnerabilidades de mi protegido, es decir, dónde está más vulnerable, porque el ataque siempre va a ser en el lugar más vulnerable, si es en la rutina, si es en el gimnasio, si es en la casa, dónde va a ser más vulnerable, y después de ahí me voy realmente y defino el riesgo que tiene realmente mi protegido o el ejecutivo, empresario o la persona del gobierno. Y cuando hablamos de evaluación de riesgo, tenemos que entender lo que es realmente una evaluación de riesgo. Esta es nuestra evaluación de riesgo de ACES, ¿no?
que lo que dice ACES es que primero obviamente tengo que identificar el activo, tengo que especificar los eventos que pueden generarme la pérdida, en este caso ya sea puede ser, qué sé yo, una extorsión, puede ser la vida humana, pueden ser muchas cosas, la frecuencia que podría pasar esto, el impacto que puede tener, las opciones para mitigar, la factibilidad de las opciones para poder solucionar y el análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo de, por decir, de extorsión, y solamente un riesgo de extorsión, por ahí no es necesario tener una caravana con autos blindados, por decir, ¿no? Entonces, el análisis costo-beneficio uno tiene que entender cuál es, dónde invertir el dinero y dónde no invertir el dinero. En protección de personalidades no hay una estructura rígida de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Todo depende de la amenaza, la vulnerabilidad y obviamente de ahí quitar el riesgo que tengo. Y cada caso es totalmente distinto y por eso hay que ayudar en estas matrices de decisiones para poder evaluar la amenaza, evaluar la vulnerabilidad y evaluar el activo, analizar los costos, identificar las opciones que tenemos para mitigar y de ahí, obviamente, tomar las decisiones correctas para manejar el riesgo. Este es otro modelo de análisis de riesgo que puedo tener. Son matrices que me ayudan a decidir cómo tengo que proteger. Y en realidad, cuando yo hablo de un análisis de riesgo, como hablé antes, ¿no? Es cuando estoy hablando de esta evaluación a la amenaza, en este caso, yo tengo que contestar, el primer punto es, ¿quién es el que me puede o quiere atacarme, ¿no? ¿Quién es mi enemigo? ¿A quién yo le estoy molestando? ¿O quién podría en general atacarme, ¿no? Y eso va a contestar parcialmente la evaluación de la amenaza. Y después contesto las otras dos preguntas, el dónde y el cómo. Que el dónde y el cómo viene a contestar también, obviamente, la evaluación de la amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. Contestando estas tres preguntas, ¿dónde me podría atacar? Y dónde quiere decir el lugar, obviamente, donde más estoy vulnerable y donde más estoy, o por lo menos los lugares donde más estoy vulnerable, y cómo, ¿sí? Ya sea con una bomba, con un atentado, por decir, de armas cortas, de armas largas. Uno tiene que entender los posibles venenos, por decir, qué sé yo, una persona que tiene, le puede poner veneno en la comida. Uno tiene que entender y tratar a través del análisis de riesgo cómo contestar mínimamente estas preguntas. Y cada vulnerabilidad o cada amenaza tiene que ser basada en estas preguntas. Y posterior a eso, uno comienza a ver, tengo mi activo a proteger, y uno comienza a ver cómo lo protejo. Y como en todo proceso de protección en seguridad, nosotros protegemos con distintas clases de anillos. Nuestro primer anillo va a ser el área crítica, ¿no? Que es el área cercana a mi protegido. En este caso sería el guardaespaldas, por decir, o el grupo, el primer anillo va a ser mi guardaespaldas, el que va a poner la vida, el guardaespaldas, escolta o el protector, no importa cómo lo llamen, poner la vida para que un acto ilícito no le pase a mi protegido. El segundo anillo podría ser un área restringida, puede ser un vehículo blindado, puede ser un sistema perimetral en las casas, rejas, etc. Podríamos ir avanzando en mi teoría de anillos a un área semi-protegida, donde podría ser el trabajo, donde tenemos que empezar a filtrar a las personas que aunque yo no conozco
podrían ingresar, entonces tengo que empezar a filtrar. En el caso de un político podría ser, por decir, en un discurso, yo tengo que dejar que personas que no conozco o no están 100% chequeadas puedan estar presentes, entonces yo tengo que crear un anillo interno de seguridad y bueno, y vamos a ir cerrando, siguiendo con anillos, el exterior, podríamos poner, en casos, por decir, de políticos, podría poner perros, francotiradores y distintas clases de protecciones para poder llegar realmente a una protección real a mi activo, ¿no? A mi activo a proteger. La idea de todo esto es que cuanto más anillos yo pongo, más va a ser mi protección. Cuanto menos tengo, obviamente voy a estar mucho más vulnerable. Y todas nuestras áreas tienen que estar basadas en anillos. Es decir, si yo voy y me baso voy a enfocar en mi grupo de protección a personalidades, voy a también usar anillos. El primer grupo, la persona cercana, la mosca, voy a tener después otro grupo un poquito más lejos, otro grupo más lejos. Cuanto más recursos tenga, puedo poner más anillos. Lo mismo en una casa. ¿Sí? Yo tengo el interior de la casa, puedo poner alarmas, puedo poner en el perímetro interno, puedo poner rejas, puedo poner cámaras, puedo poner sistemas de alarmas, etcétera. Y el perímetro externo puedo poner murallas, cámaras, cercos eléctricos, etcétera. En todos mis conceptos, yo voy a utilizar la teoría de anillos o círculos de protección o anillos de protección. Y bueno, eso es más o menos, fue un pantallazo rápido sobre el fundamento de protección a personalidades, aclarando que esto es, en 15 minutos no se puede desarrollar muchísimo. Generalmente un curso de protección a personalidades o una instrucción como esta es de mínimo un mes, hasta los profesionales de gobierno más o menos entre 8 a 1 año. Pero bueno, los fundamentos son iguales en todas las áreas y en todos los grupos, y estos son los mismos. Perfecto. Bueno, terminó mi tiempo. Les dejo para nuestro próximo expositor y Osmar, te doy la palabra. Muchas gracias, Darío. Muy interesante la exposición. Como dije, ya tenemos preguntas y que al final de las exposiciones los estaremos consultando con ustedes. Entonces ya damos paso a Ricardo Cruz. Él es certificado en CPP-CPO. Él es oficial retirado de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. Graduado del curso de protección personal en la Unidad de Protección Cercana del Ejército Británico. Está actualmente como CEO en Cautus Security, jefe corporativo de seguridad de Bellcore Corporation y gerente de seguridad de la Embajada Británica en Perú. Le damos la bienvenida a Ricardo Cruz. Ricardo, no sé si querés que yo comparta mi pantalla para poner la presentación. No, creo que yo lo puedo hacer desde acá, Osmar. Muchas gracias Okay. por el pase y gracias por la invitación. Sí, adelante, Déjame Ricardo. ver si es que... Sí. A ver, por favor, solamente dime si es que se está viendo la presentación. Sí. Ahí está, ahora sí. Ok. Bueno, voy a apagar solamente para el saludo inicial. Gracias por darme el pase. Gracias, Darío, por la excelente presentación. Y gracias, Herbert, también por la invitación a este webinar. Ahora sí voy a parar mi video para poder hablarles de... Yo básicamente les voy a hablar del tema de protección ejecutiva, netamente para lo que son viajes internacionales. ¿Ok? Bueno, más o menos unos antecedentes de lo que hemos estado haciendo en mi empresa. Hemos estado dando protección ejecutiva desde el 2007 en toda Latinoamérica y el Caribe. Todos los años estamos atendiendo al Forbes número 2 y Forbes número 50
entre otros, y desde el 2007 hemos realizado ya más de 100 viajes al extranjero, ¿no? En operaciones de protección ejecutiva, ¿no? Y bueno, aquí hago un paréntesis, ¿no? Para contarles una anécdota, que bueno, en el 2007 el Forbes número 2, en esa época era el Forbes número 1, y bueno, vino acá al Perú, hizo una visita al Cusco, y bueno, hicimos un trabajo de primera, obviamente no sabíamos ni siquiera quién era hasta que él bajó del avión, y luego de que terminó ya prácticamente, él despegó con su jet y todo, bueno, dije, no quería que el negocio se quede ahí, ¿no? Así que yo le ofrecí al jefe de seguridad de él, le dije, oye, ¿qué te parece si te damos el soporte en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y pucha, bueno, a veces las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, ¿no? Y esa vez se nos presentó a nosotros, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Has hecho un trabajo excelente acá, hagámoslo. Y desde ahí no hemos parado. Desde el 2007 hasta ahorita, y espero que sean unos 10 años más hasta que me retire, hemos seguido dándole protección tanto a él como, bueno, ya él nos recomendó a otros Forbes dentro de los 100, y desde ahí no hemos parado, ¿no? Entonces, luego hemos hecho también un trabajo de protección para las Olimpiadas de Río, que fue en el 2016. Ahí atendimos a 3 clientes y, bueno, colocamos más o menos como 70 vehículos, entre choferes bilingües, resguardos, y todo un equipo, bueno, que era grande para una organización como las Olimpiadas, ¿no? Que lamentablemente este año también íbamos a participar ahí, pero bueno, debido a la pandemia ya no se ha podido realizar, ¿no? Entonces, como nos dijo Darío, que ya me ha ahorrado ahí algunas palabras, siempre vamos a hacer un análisis de riesgo cada vez que vamos a ir a cualquier país, ¿no? Vamos a ver las posibles amenazas que se podría presentar en el país, y luego vamos a determinar en qué riesgos se podría estar ese país para ver qué medidas de protección vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que podría entrar riesgo de asesinato, secuestro, extorsión, ataque por personas insanas, violencias, heridas, enfermedades o emergencias médicas, ¿no? Lo más probable es que no suceda nada, ¿no? Si es que nosotros hacemos nuestro trabajo bien, ¿no? Pero lo más probable es que se presente en uno de estos viajes. Si es un viaje familiar, va a ser una herida o una emergencia médica que se pueda presentar, ¿no? Por eso nosotros siempre, cada vez que hacemos estos viajes, que colocamos nuestro equipo de protección, vamos con un doctor que también tiene capacitación en protección ejecutiva, entonces que él nos puede ayudar a atender cualquiera de estas emergencias, ¿no? Entonces, después de que he valorado las amenazas, entonces ya yo puedo más o menos clasificar en qué riesgo se va a encontrar mi VIP cuando visita a un país, ¿no? Puede ser riesgo bajo, moderado o alto, ¿no? Y en base a cada nivel de riesgo yo le voy a colocar unas medidas de protección, ¿no? Pues si es un riesgo bajo, puede ser solamente un vehículo sin blindar, con láminas oscuras, un chofer resguardo bilingüe y un sistema de seguridad electrónica previa coordinación ahí con el jefe de seguridad del hotel o donde se encuentre, ¿no? Si es un riesgo moderado, voy a tener un vehículo blindado nivel 2 o 3. Yo sé que los niveles varían por país, ¿no? Más o menos 2 o 3 es la protección de, acá en Perú lo conocemos para protección de hasta 9 milímetros para Parabellum. Si es 4 o 5, ya hablamos hasta un nivel 7.62, ¿no? Calibre 7.62. Entonces, le puedo colocar un chofer resguardo, más un resguardo adicional, un sistema de seguridad electrónica en el hotel y podría ser una vigilancia en el piso del hotel donde se hospeda mi VIP, ¿no? Si es un país con un riesgo alto, esta visita va a tener un riesgo alto, entonces incremento mis medidas de protección. Podría optar por un vehículo blindado nivel 5, con vidrios oscuros, igual, su chofer resguardo con resguardo adicional, un vehículo escolta, sistema de seguridad en el hotel, vigilancia también en el piso en el hotel donde va a permanecer mi VIP, y coordinar con el hotel para tener un ambiente de seguridad, como le llaman un safe room, donde pueda evacuar al VIP y pueda permanecer durante un ataque, ¿no?
Entonces, luego que ya he clasificado mi riesgo, ya valoré las amenazas que pudiera tener el país, ya me comienzo a hacer varias preguntas, ¿no? ¿Qué equipo de protección ejecutiva voy a llevar, ¿no? Voy a necesitar de solamente EPs. EPs es Executive Protection Specialist, ¿ok? EP, EMT es el primer nivel de atención médica en Estados Unidos, es Emergency Medical Technician. Bueno, nosotros tenemos varios EMT que los hemos mandado a Estados Unidos a capacitarse. Si va a ser un EP doctor, si necesito un doctor de repente especialista en medicina hiperbárica, necesito bilingües, no bilingües, ¿no? Luego voy a ver qué regulación de armas hay en el país, ¿no? Porque si voy a tener una visita a un país de mediano riesgo para arriba, lo más probable es que necesite personal armado, ¿no? Y acá probablemente dirán, bueno, si ustedes no pueden portar armas, ¿no? Porque obviamente normalmente no te dejan llevar tu arma de un país a otro. Entonces, normalmente lo que hacemos es, contratamos ya al personal local que pueda aportar armas, ¿no? Y bueno, en caso de una emergencia ya nosotros ahí actuaremos también de repente con el arma de ese escolta o chofer contratado, ¿no? Luego tenemos que tener una inteligencia del país que vamos a visitar, ¿no? Para determinar el nivel de riesgo país. Esta inteligencia la podemos sacar. Hay varias empresas que se dedican en cada país a hacer reportes de inteligencia, ¿no? Están dedicadas a eso. Entonces, lo mejor es siempre contactarnos con estas empresas y pedir un reporte actualizado de cómo está la criminalidad en ese país, ¿no? Hay que tener en consideración también las reglas de tránsito vehicular. De repente nos vamos a Bahamas y que se maneja por izquierda, y bueno, y aparte todo el riesgo que se pueda presentar con el tránsito, ¿no? Porque manejar en Perú y en México puede ser muy distinto que manejar en Chile, ¿no? Luego vamos a seleccionar el proveedor local. Muchas veces hemos seleccionado al proveedor por intermedio de ASIS. Al ser miembro de ASIS uno tiene acceso al directorio global. Ya Herbert mencionó que teníamos como 214 países inscritos en ASIS, así que de ahí podemos sacar referidos. Y obviamente viajamos previamente para seleccionar, si es que es un país que no conocemos, viajamos al país y hacemos entrevistas para ver el nivel de inglés, el nivel de cada proveedor, ¿no? Para ya determinar con qué proveedor vamos a trabajar in situ, ¿no? Luego vamos a ver si es que la visita es oficial, va a ser familiar, va a ser personal, todo depende de la visita. También a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una visita oficial, si bien es cierto, te dan todos los vehículos, de repente de policía y todas las medidas de protección que uno tiene, pero la desventaja es que también tu agenda ahí es pública, ¿no? Entonces ahí se va a incrementar de repente el nivel de riesgo cuando sea una inauguración de algún restaurante o de alguna oficina o lo que sea, ¿no? Porque ya esa agenda ya va a ser compartida, ¿no? Entonces, es distinto pasar perfil bajo en una visita que ya cuando es pública, ¿no? Luego voy a evaluar quiénes van a ser mis fuerzas amigas, ¿no? Si de repente el VIP no se va a hospedar en un hotel, sino decide hospedarse en un yate, voy a tener helicópteros, voy a tener jets privados, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente todo eso para nosotros un poco nos va incrementando la complicación de determinar las agendas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un VIP hospedado en un yate, que de repente, si su hora de decolaje de su jet privado va a ser 10 de la mañana, entonces tengo que retroceder. Ok, ¿cómo voy a sacar al VIP del yate? Si lo saco por helicóptero, son de repente 15 minutos de vuelo, ¿no? Pero si no lo saco por helicóptero y voy a tener que hacer una transferencia vehicular desde la Marina hasta el aeropuerto, entonces va a ser 45 minutos. Entonces yo tengo que ir retrocediendo. Estas son operaciones conjuntas que nos complican todo eso, ¿no? Que ya tengo que ir retrocediendo y ponerme en todos los escenarios, ¿no? Porque de repente sí tiene el ELO, pero el ELO se malogra. Entonces tengo que sacarlo primero por un bote tender hasta la Marina y de la Marina en un vehículo hacia el aeropuerto, ¿no?
Otra consideración que tenemos que tener es si requerimos visa o no para el país que vamos a visitar, los permisos de aduanas, para los kits médicos, porque nuestros doctores, que son capacitados en protección ejecutiva, viajan con un kit médico grande que a veces en las aduanas nos hacen problemas, ¿no? Entonces yo procedo de ahí a hacer la avanzada. La avanzada es simplemente ir a visitar el país donde va a llegar el principal una semana antes. Alguien ha activado su micro ahí. Entonces realizo la avanzada con anticipación. Mientras más anticipación tengan, mejor. Acá yo pongo una semana, pues eso es lo que normalmente nosotros hacemos. A veces 2 o 3 días, pero a veces en 2 o 3 días no alcanza el tiempo para visitar todos los lugares que va a ir el principal, hacer las coordinaciones con aeropuertos, con aduanas, con migraciones, etcétera, ¿no? Acá evaluamos en la avanzada, evaluamos todos los procedimientos que se van a hacer en el aeropuerto, revisar los hospitales y clínicas de la zona. Hay cámaras hiperbáricas, así es que de repente nuestros VIPs van a hacer una actividad de buceo, tenemos que saber dónde están las cámaras hiperbáricas en la ciudad que vamos a visitar. Las farmacias 24 horas, hay estaciones de policía, ver dónde están las estaciones de policía más cercanas. Hay ciudades que no las tienen y tienen bases militares, entonces también tenemos que saberlo, ¿no? Hacemos la revisión e inspección del personal contratado, de los vehículos, todo preparando para ya la llegada del principal, ¿no? Entonces, luego hacemos la revisión e inspección del hotel o del yate, si es que se va a quedar en un yate. Y para todo lo mencionado se sacan los teléfonos y contactos de emergencia, ¿no? Y también los contactos de emergencia de la zona, ¿no? Si es que es 911, o 116, o 105, va a variar en todos los países, ¿no? Entonces, también cuando ya vamos a hacer nuestro viaje, siempre necesitamos un centro de soporte, ¿no? En este caso, nuestro centro de control o oficina de seguridad en el país, ellos van a recabar todos los reportes de inteligencia del lugar que va a visitar el VIP, ¿no? Vamos a monitorear por GPS a los agentes de protección y vehículos empleados para la protección ejecutiva. Y este centro de control también tiene que tener toda la información necesaria de los hospitales, clínicas, policías, fuerzas armadas, consulados, etcétera, ¿no? Este centro de control nos va a dar un soporte de inteligencia y administrativo, ¿no? Obviamente, cuando sucede algo, porque a veces ahora hay empresas en Estados Unidos que te venden pasarte la información in situ, pero a la hora, ante una emergencia, los que van a responder es el personal que está ahí en la cancha, ¿no? El personal que está en la cancha es el que va a responder ante cualquier amenaza que se pueda presentar, ¿no? Entonces, bueno, los agentes de protección, más o menos acá una descripción de las destrezas que necesitan, las habilidades que necesitan, es que tengan habilidades en manejo táctico, manejo de armas de corto y largo alcance. Como dijo Darío, obviamente las de largo alcance las vamos a utilizar en un ambiente de alto riesgo. Normalmente acá en Latinoamérica y Caribe no hemos utilizado. Creo que lo más riesgoso se encuentra en Brasil y en Venezuela, en algunas zonas, ¿no? Colombia también algunas, ¿no? De tener buen estado físico, ¿no? Porque a veces el principal va a hacer trekking, va a salir a correr, ¿no? Tiene que ser un IP bien entrenado, ¿no? Debe contar con entrenamiento médico, tiene que ser EMT o también puede ser un IP doctor, ¿no? Tiene que conocer instrumentos de localización y navegación por GPS, así como cartografía tanto terrestre como marítima, ¿no? Conocer el uso de teléfonos satelitales y el internet satelital, ¿no? Y dominar algunas apps, ¿no? Porque cada vez que viajamos utilizamos mucho el WhatsApp, sobre todo para coordinar entre todo, cuando es una operación conjunta, que tengo de repente tripulación de bote tender, del yate, del helicóptero,
de los choferes, de los resguardos, al final los puedo meter a todos de tal manera que todos tengan conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Porque mientras yo tenga mayor información, voy a prever que suceda algo malo en la agenda del principal, ¿no? También manejamos el GPS Status, que es un app. Todas estas son apps que las encuentran en iOS o en Android. Con el GPS Status yo puedo mandar simplemente mi ubicación con latitud y longitud, ¿no? Boat Finder, que es esta aplicación de acá, que es básicamente para determinar dónde está el yate del principal, ¿no? Ahí lo puedo ver también por latitud y longitud. Flight Aware, que es una app que me permite no solamente ver los vuelos comerciales para la llegada o salida, sino también con el número de cola puedo ver el ETA de un avión privado, ¿no? El Follow Me, que es un GPS simplemente que se instala a cada celular para que nuestro centro de control pueda ir monitoreando cómo están yendo los desplazamientos del personal en tierra. El Waze, que todos los conocen, y el Google Maps, ¿no? Y bien, bueno, eso es básicamente un vistazo a todo lo que es viajes internacionales en la protección ejecutiva. En 15 minutos, como dice Darío, no podemos explicarles todo, pero acá con esto tienen a grosso modo cómo es la preparación para cualquier viaje internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Una excelente presentación. Muy buenas las dos presentaciones y muy claros los conceptos. Entonces, ahora voy a pasar un poco a hacerle algunas consultas que están haciendo la gente. Tengo una primera consulta que es para Darío. Una de las consultas es, ¿por qué los especialistas en seguridad asumen y entrenan que una escolta tiene que llevarle la computadora, la cartera, la sombrilla, paquetes y mascotas del protegido, aún sabiendo que esto reduce la capacidad reactiva de la escolta? Bueno, sí, en realidad, a ver, no es que el profesional de seguridad, acá yo estaba leyendo, los especialistas en la seguridad asumen. Al contrario, los especialistas de seguridad tienen que estar en contra de todo esto. El problema ahí es un problema de mentalidad más que otra cosa. Estamos en Latinoamérica y cuando nosotros llegamos, nuestra empresa llegó aquí a Paraguay hace 17 años y realmente fuimos la primera empresa en Paraguay que ordenó el tema de protección a personalidades. Y antes realmente la protección a personalidades era exactamente como están diciendo aquí, que eran más secretarios que escoltas, ¿no? Y la diferencia radica más que otra cosa en la contratación. Y hay que entender, y eso se le explica al cliente, que cuando yo como cliente o como protector estoy contratando directamente a Juanito como guardaespaldas o como escolta, ese Juanito va a ser mi empleado al final y no va a tener la cara de decirme no si yo quiero qué sé yo, que agarre las bolsas o que corte el césped o que saque a pasear el perro. Pero cuando yo contrato una empresa seria, la empresa seria por definición le aclara al protegido que obviamente que si el escolta está con las manos ocupadas con las bolsas del supermercado y viene un atacante, el escolta obviamente no puede reaccionar y no podría hacer su trabajo y al final el protegido va a morir probablemente. Por lo cual no es su trabajo. Y la diferencia que hay en este tema es que el escolta se siente protegido por la empresa. Es decir, si el cliente por H o B motivo se enoja porque un protector no quiso llevar a la bolsa del supermercado, que a mí me pasó muchas veces con mis clientes, yo voy y le explico, y máximo, si quiere que lo cambie, el escolta sigue teniendo va a tener trabajo y le voy a encontrar trabajo en otro lugar. Entonces, lo que cuida en realidad para evitar este tipo de cosas es tener un soporte de una empresa seria
que le protege a la escolta más que otra cosa. Un especialista en seguridad obviamente no puede nunca recomendar ni asumir esa clase de responsabilidades, ¿no? No sé si fui claro. Acá la diferencia es más que todo en una mentalidad latina de secretarios o de ayudantes, ¿sí? Y como dice, bueno, ¿por qué yo, el protegido dice, yo estoy pagando mucha plata y ¿por qué yo tengo que cargar las bolsas? O yo soy una mujer protegida y veo a un feroz tipo que no quiere ayudarme a cargar bolsas de supermercado y yo tengo que sudar y el tipo me está mirando como yo cargo las bolsas. Entonces hay que definir eso muy bien con el cliente como empresa, pero cuando uno contrata directamente al protector, es prácticamente imposible que el protector le diga, no, yo no puedo cargar las bolsas, por ejemplo, ¿no? Espero que haya contestado la pregunta. Ok, Darío. Tengo una consulta para Ricardo. Dice la protección en viajes. ¿Existe servicio de información global en línea donde se pueda consultar sobre los riesgos en los diferentes países? Sí, bueno, si uno no quiere, digamos, invertir un poco en hacer una consulta con una empresa dedicada a esto, también hay información en línea, ¿no? Por ejemplo, hay una información muy buena en línea que la dan siempre la embajada de Estados Unidos o la embajada británica del país que uno va a visitar, ¿no? Siempre hay un travel advice en cada una de esas, en cada uno de esos países para el país que uno va a visitar. Y específicamente en esas páginas web, ahí te dicen específicamente cuáles ciudades no visitar en el país que uno está viajando, ¿no? O sea que esa es información pública, y la pueden sacar de ahí, ¿no? O sea, normalmente nosotros preferimos revisar eso, pero también pagamos a empresas locales para que nos den reportes de seguridad más profundos, más específicos, ¿no? Ok, Ricardo. Darío, tengo una consulta para vos. Dice, ¿qué determina que el personal sea considerado un profesional en protección ejecutiva? ¿Qué aspectos debe cubrir uno para brindar este servicio? Bueno, a ver, es más o menos lo que expliqué antes de los los anillos, de los círculos que mostré, ¿no? La escolta, que es la protección de personalidades, la seguridad física y la seguridad de información. El protección ejecutivo, el protector VIP, en realidad, el profesional estoy hablando, no estoy hablando ni siquiera del que cuida a un celebrity que viene para un concierto o algo así, ¿no? El profesional debe cubrir todas esas áreas y no solamente estar atrás de un protegido como un perrito. Y lo que define eso al final va a ser, obviamente, el entrenamiento que tiene la persona, a quién obviamente le responde. Para mí es imperativo que el cliente no contrate a la persona directamente, porque una vez que el cliente contacta a la persona directamente se pierde totalmente el vínculo que tiene que ser de profesionalismo y ya pasa a ser de un empleado-empleador y es muy complicado hacer algo así. Obviamente, como dije, para poder ser un profesional de protección de personalidades uno tiene que hacer un curso, uno tiene que tener la aptitud, la ética, la moral, no pasar todas las pruebas de integridades, pasar polígrafo, ¿no? Es decir, uno de los problemas más complicados que uno puede tener a veces es, y nosotros hacemos cuando hacemos nuestros elección a la parte, a nuestros futuros protectores, le hacemos pasar polígrafo para ver si tuvo problemas o estuvo involucrado en un acto de pedofilia, por ejemplo. Imagínense que un protector tiene que estar solo con mis hijos, ¿no? Yo como protegido. Y no puedo darle a alguien que yo no conozco la vida de mis hijos, ¿no? Lo mismo con las mujeres o en general, ¿no? Cualquier problema que pueda tener, el protector va a influir directamente
hacia mi persona. Obviamente tiene que ser una persona totalmente confiable, porque él va a conocer mi vida, mi rutina, con quién me encuentro, con quién no me encuentro, va a escuchar conversaciones complicadas. Entonces uno tiene que hacer rutinariamente, tiene que revisarlo, tiene que hacer polígrafo rutinariamente. Yo estoy muy a favor de la poligrafía por lo menos cada 6 meses para ver si hubo fugas de información para ver si hubo algún acto antiético, antimoral. Pero bueno, es todo un tema. Por eso creo que hay que basarse en las empresas serias y no en la contratación directa para evitar problemas como este. Ok, Darío. Tengo una consulta para Ricardo y creo que esta es una consulta normalmente recurrente que la gente suele hacer a menudo. Dice el escolta en solitario. ¿Es recomendable que maneje el vehículo o lo ideal es que maneje el principal entrenado? Y el escolta se encarga de su contravigilancia y posible defensa. Es una pregunta para Ricardo. Ok. Bueno, definitivamente yo no pondría al principal a manejar, porque el que está entrenado soy yo. Yo no sé cómo va a responder el principal cuando las balas comiencen a silbar, así que definitivamente la posición que uno adopta en un vehículo, si es que uno solamente es el chofer resguardo, en este caso como lo llamamos, o chofer escolta, es el chofer escolta está al volante, obviamente, y mi principal está detrás mío. ¿Por qué? Porque si yo tengo una emergencia, él tiene que estar lo más cercano en caso de tenga que, si no puedo salir yo con mi vehículo y tengo un bloqueo de repente frontal y posterior y tengo que evacuar a pie, entonces mi principal tiene que estar lo más cerca hacia mí. No tiene que estar en diagonal, sino detrás mío. Entonces, si por ahora tengo este bloqueo, abro la puerta del principal, abro la puerta del chofer y salimos hacia una zona que esté fuera de peligro, ¿no? Entonces, la respuesta es esa, simple. Jamás pongan a su principal a manejar. Excelente, Ricardo. Hay acá una consulta que no se lo puede contestar ya sea Darío o Ricardo. Dice, bajo la coyuntura de emergencia sanitaria a nivel mundial, ¿qué medidas adicionales hay que tomar para la protección del PMI y la misma protección del EP? Hoy en día hay que movilizarse con respiradores, carteras, lentes y EPs relacionados que pueden incomodar al resguardo e inclusive al PMI. ¿Qué exigencias están encontrando hoy en día desde su cliente para un servicio óptimo en términos de bioseguridad? ¿Contestas tú o contesto yo, Ricardo? Dale tú nomás, Darío. Adelante, Darío. Creo que estamos alineados. Sí, la idea es básica, ¿no? Es decir, las exigencias son exigencias mundiales de la OMS, ni siquiera son nuestras. Estamos hablando de todo lo que es tapaboca, evitar el contacto, ¿no? Acá, más que todo, en realidad nos ayuda toda esta pandemia porque evitamos que la gente se acerque demasiado y creamos un espacio entre un posible, porque no sabemos quién va a venir a hablar con nuestros protegidos, y creamos un espacio de seguridad, ¿no? Entonces, hoy en día con esta pandemia realmente nos ayuda a nosotros como protectores. Y en términos de bioseguridad es exactamente lo que dices, estamos hablando de caretas, lentes, en lugares muy complicados, que de hecho Ricardo lo dijo, ¿no? Cuando uno va, por decir, si yo tengo que ir a Wuhan o a China, en los lugares, los epicentros de todo este tema, obviamente tengo que resguardarlo de una forma distinta, con trajes si es necesario, con distintas clases de protección. Pero en realidad para mí, la guía va a ser el OMS, ni siquiera es una guía nuestra, porque son recomendaciones a nivel de salud mundial y de hecho esta pandemia nos ayuda a nosotros a crear una distancia de protección. Ricardo, si quieres profundizar también en este tema. Ricardo, ¿sí nos escuchas? Aló. Ahí te escuchamos, Ricardo. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, sí, solamente para complementar que, por ejemplo,
nuestros clientes acá nos están pidiendo una prueba COVID antes de iniciar el servicio, ¿no? Porque obviamente con la pandemia, aquí, al menos en Perú, hubo cuarentena total, nadie ha podido salir, entonces ha habido como un periodo de para de 2 meses hasta que los mismos principales no han podido salir de sus casas, ¿no? Es más, seguimos en cuarentena hasta el 30 de junio, pero ya han iniciado algunas actividades, algunos empresarios, por lo tanto, nuestros resguardos que han iniciado, les hemos sacado la prueba COVID para poder iniciar los servicios, ¿no? Y obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad que ha dicho Darío, ¿no? Como el tapabocas, gel de alcohol, lavado de manos y tratar de no estar en mucho contacto con el principal, ¿no? Ok, Ricardo. Darío, una última consulta. Ya nos pasamos el tiempo, ¿verdad? Pero te hago esta consulta. Dice, ante un acto de atraco o golpe con mando, el personal de protección, ¿cómo debe actuar teniendo en cuenta que el vehículo es blindado? ¿Se debe evacuar la llamada caja negra cuando está el protegido y escolta, dice? Para mí, en realidad, obviamente, teniendo un vehículo blindado es algo, es obviamente una ayuda, ¿no? Pero uno tiene que reaccionar de la misma manera teniendo el vehículo blindado o no blindado. Y como dijo Ricardo, cuando hay un ataque y estoy dentro de un vehículo, solamente cuando hay un bloqueo total, es decir, el auto está inmovilizado por cuestiones de motor o no tengo dónde ir, es la única manera donde yo puedo evacuar mi vehículo con el protegido. De otra manera, si el vehículo se mueve o tengo para dónde moverme, ya sea atrás, adelante, a los costados, mi vehículo va a ser una herramienta y un arma. Voy a tratar de chocar, voy a tratar de atropellar y voy a tratar obviamente de evacuar. Por eso, como dijo Ricardo, el que tiene que manejar el vehículo es una persona idónea en el tema, es una persona que tiene que saber que el vehículo es una herramienta y que una solución, incluso de ataque comando, puede solucionarse sin ni siquiera que yo desenfunde mi pistola, solamente sabiendo utilizar mi vehículo para poder chocar, evadir y evacuar. Entonces, como dije anteriormente, esa va a ser siempre mi filosofía de evacuar de todas las maneras posibles, a no ser que el vehículo esté totalmente inmovilizado. Y ahí sí es reaccionar de forma armada y evacuar al protegido, tratar por lo menos de evacuar al protegido a un lugar seguro. Ok, excelente, Darío. Tenemos ahí varios comentarios sobre este tema. Muy buena la ponencia de Darío y de Ricardo. Le agradecemos por esta ponencia y le agradecemos a todos por haber participado y tenemos una alta participación de las personas. Y también recordar, ¿verdad?, que a todos los profesionales de seguridad, que ya sea el CEO, el country manager o el presidente, actualmente para las organizaciones es un activo muy crítico, debido a que si le pasa algo, esto puede ocasionar que la empresa de repente baje sus acciones, tenga pérdidas económicas. Entonces, para todas las organizaciones actualmente su CEO es un activo crítico. Herbert, para terminar, no sé si querrías dar algunas palabras y vamos cerrando esto. Sí, muchas gracias, Osmar. Excelente tu moderación. Agradezco a Darío, agradezco a Ricardo, a Percy Quispe por la organización. Excelente los temas. Muchas gracias por compartir sus buenas prácticas y sus recomendaciones. El tema es muy amplio. Sin embargo, hemos tenido casi 100 personas conectadas y 150 se han inscrito. Tenemos para muchas oportunidades más. Les agradezco su tiempo. Agradezco al capítulo Asunción Paraguay, al capítulo Lima Perú, a la región 8C en general por esta participación, estos temas, los panelistas nuevamente por estar aquí compartiendo poco su tiempo y comentarles a los miembros, colegas, amigos que tenemos programas muy interesantes las siguientes semanas. Nosotros, la región 8 de Sudamérica, estamos los días martes y días viernes presentando webinarios gratuitos con temas relacionados. Estamos incluyendo la presencia de la mujer en seguridad en la mayoría de ellos
Vamos a hablar también de las certificaciones como herramienta aplicada a nuestra gestión en el ámbito laboral. Tenemos bastante que ofrecerles. Manténgase conectados, manténganse al tanto y que tengan una feliz semana. Agradezco nuevamente a todos los que han estado presentes y a los miembros que han compartido sus experiencias con nosotros, a todos los panelistas. Osmar, muchas gracias, muy buenos días, un fuerte abrazo para todos, nos vemos pronto. Gracias, Herbert, un saludo, saludos a todos y gracias por participar. Gracias. Saludos a todos. Hasta Gracias, la próxima. Herbert. Ricardo. Nos vemos muy pronto. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.